Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que está dando mucho que hablar. Se enfoca en la organización ISKCON en Latinoamérica y la verdad hace afirmaciones muy serias sobre ideología y género. A ver, nuestro papel aquí no es dar la razón a nadie, sino entenderlo a fondo. ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿En qué se basa? Vamos a empezar por el principio, por su declaración de intenciones. Pues mirad, el documento va al grano desde el principio. Arranca con esta frase que es, toda una declaración de intenciones. Sostiene que hay un esfuerzo organizado para introducir lo que denomina ideología de género en los centros de ISKCON. Y esto es fundamental, porque no está hablando de casos aislados o coincidencias, sino de un patrón, de algo que según sus autores es sistemático. Venga, pues vamos con la primera parte. Vamos a ver cómo los autores construyen este argumento. Porque la pieza clave de su tesis no son solo los incidentes por separado, sino la idea de que todos ellos están conectados, que forman parte de un plan más grande y deliberado. Aquí está la clave de su lógica. A ver, por un lado podríamos pensar que son eventos sueltos que pasan aquí y allá sin más, pero la otra opción, que es la que defiende el documento, es que todas esas piezas, que parecen no tener conexión, en realidad encajan en un puzzle. Argumentan que es una secuencia planificada que apunta en una dirección muy concreta. Es la diferencia entre la casualidad y una estrategia, y entender esto es crucial para captar el tono de alarma del informe. Claro, para poder decir que algo se está desviando, primero tienes que fijar el rumbo original, ¿no? Pues eso es justo lo que hace el documento a continuación. Dedica una sección entera a definir lo que considera la postura doctrinal oficial, la base sobre la que luego va a medir todo lo demás. Y ese punto de partida, esa brújula, es el concepto del Grihastha Ashram. El documento lo define de una manera muy concreta. Una unión entre hombre y mujer, con un propósito devocional y de crianza. Es importante tener esta definición en la cabeza porque es el estándar contra el cual el informe va a comparar todo lo que viene después. Y a partir de esa idea del matrimonio, el documento saca lo que considera sus 4 pilares doctrinales. Ojo, porque no los presenta como algo opinable o sujeto a interpretación. Los plantea como mandatos firmes basados en la autoridad del fundador, Srila Prabhupada. Con esto busca trazar una línea muy clara entre lo que considera auténtico y lo que ve como una desviación. Bien, una vez que han puesto la base teórica, el informe pasa a la práctica. Ahora es cuando sacan a la mesa las pruebas, los casos concretos que, según ellos, demuestran que esa infiltración ideológica de la que hablan es real y está pasando ahora mismo en varios países. Y el número, el 7, no es una anécdota. Al presentar casos en tantos países distintos, lo que quieren decir es, que esto no es un problemilla local de un templo, esto es un patrón que se repite a nivel internacional, lo que, para ellos, sugiere que hay una coordinación detrás. Y aquí tenemos la tabla que es el corazón de su argumentación. Lo interesante es la variedad de los casos. No son solo charlas o debates como el de Argentina. El documento señala situaciones que, según ellos, van mucho más al núcleo de la práctica religiosa, como por ejemplo una pareja de lesbianas sirviendo como puncharís, o sea, sacerdotisas, en Ciudad de México, o la participación de una persona travesti en una procesión religiosa en Monterrey. Es esta mezcla de alcance geográfico y de profundidad en la práctica lo que los autores usan como su principal prueba. Vale, ya hemos visto el qué, los incidentes. Ahora el documento intenta explicar el cómo, es decir, qué métodos estarían usando para introducir estas ideas. Para ello describe lo que ellos consideran una estrategia retórica que se desarrolla en 5 pasos. Y esta es la supuesta hoja de ruta. Según el informe, todo empieza por reformular las reglas, hacer que parezcan simples expectativas sociales en lugar de principios sagrados. Luego se relativiza todo con la idea de que hay gente buena en todas partes, así que las reglas no importan tanto. El siguiente paso es poner la decisión personal por encima de las escrituras. Después se mezclan términos, se usa la palabra bhakti junto a diversidad para que parezca que siempre han ido de la mano. Y el objetivo final, según el documento, es la infiltración, llevar todo esto desde una charla externa hasta el mismo altar del templo. Y aquí es donde el tono del informe se vuelve mucho más serio, porque ya no se habla solo de individuos o de grupos a nivel local. Ahora se apunta directamente hacia arriba, acusando de complicidad a la propia estructura de liderazgo de la organización. Esta es probablemente la acusación más directa y grave de todo el documento. Se da un nombre, Guruprasada Swami, que es miembro de la GBC, el máximo órgano de gobierno de ISKCON. Y se le acusa no solo de estar al tanto de la situación en el centro de Monterrey, sino de apoyarla activamente. Para los autores, esto lo cambia todo. Ya no sería un problema local, sino un asunto de posible complicidad al más alto nivel. La otra gran acusación institucional apunta a un movimiento en concreto, Krishna Guest.
El documento lo señala como el principal vehículo para estas nuevas ideas, vinculando a sus líderes y a centros como el de Nueva York con la organización de muchos de los eventos mencionados. Básicamente, lo presentan como la fuente ideológica de todo este presunto cambio. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya a la conclusión del informe. En esta parte, los autores no se limitan a resumir lo que han encontrado, sino que lanzan una advertencia final muy clara sobre lo que, según ellos, está en juego. Esta frase final resume perfectamente la postura del informe. Para sus autores, esto ya no es un debate teórico sobre teología. Lo describen como una transformación real, activa, del carácter mismo de ISKCON. Una transformación que, y esto es clave para su argumento, se está impulsando desde dentro de la propia organización. Al final, analizar un texto como este nos lleva a una pregunta mucho más grande, una que va más allá de este caso concreto. Y es, ¿qué pasa cuando una fe, con tradiciones muy arraigadas, se encuentra de frente con unas normas sociales que cambian a una velocidad de vértigo? Es un dilema enorme al que se enfrentan muchas instituciones hoy en día, y es la reflexión que este informe, desde su particular punto de vista, nos deja sobre la mesa.